Buenas, ¿qué tal? Bueno, acá estamos para hacer un breve resumen informativo y obviamente reflexivo. Macron y Le Pen se enfrentarán una vez más en balotage, como sucedió ya hace 4 años, en Francia, obviamente. El actual mandatario Emmanuel Macron, socialdemócrata, con el 27% de los votos, y la líder opositora Marine Le Pen, con el 24% de los apoyos, volverán a enfrentarse en balotaje al igual que en el 2017. El candidato Jean-Luc Mélenchon quedará en tercer lugar con el 21%. 5 años más tarde, Francia vivirá un nuevo balotaje entre el actual presidente y candidato a reelección Emmanuel Macron y la aspirante de ultraderecha, nos dice acá. ¿Por qué la llaman de ultraderecha a Marine Le Pen? Simplemente porque es nacionalista. Y para los europeos, que están todos casi degradados mentalmente, casi psiquiátricamente, y hacen del daltonismo un deporte, todo nacionalismo deviene en nazismo. O sea, la única manera de no ser nazi es ser socialdemócrata, digamos, ¿no? Esa vendría a ser como la onda en Europa. Bien, ahora, si nosotros queremos caracterizar a Marine Le Pen, si nosotros queremos decir, bueno, a ver, Marine Le Pen, ¿de dónde viene? ¿Qué piensa? Eh, Vamos a ver que se plantea que en Francia son dos candidatos de extrema derecha. Ahora, ¿quién puede pensar que Macron, un socialdemócrata, y Le Pen, una nacionalista, son de extrema derecha? Un socialdemócrata, un kirchnerista en la Argentina, solamente un kirchnerista puede pensar que un socialdemócrata y una nacionalista necesariamente son la derecha. Claro, hay nacionalistas que son de derecha, pero no todo nacionalismo es de derecha. Bueno, entonces, ¿qué tipo de nacionalismo es el de Marine Le Pen? Que eso es lo que tenemos que caracterizar. Vamos a ver lo que dice Marine Le Pen. Marine Le Pen quiere ser Evita, ¿sí? Quiere ser Evita, es decir, ella se identifica dentro de la línea del nacionalismo popular, del nacionalismo, digamos, sí, de un nacionalismo no xenófobo, de un nacionalismo que no crea muros, sino de un nacionalismo que crea puentes, ¿no? Que crea puentes. Y claramente acá nosotros tenemos que advertir que no todos los nacionalismos son de derecha, no todos los nacionalismos son xenófobos. Esa es la trampa en la que quieren que caigamos, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué clase de nacionalismo es el nacionalismo de Marine Le Pen. Columna de Cristian Taborda. Marine Le Pen y su peronismo a la francesa. Ante la visita del general Charles de Gaulle a la Argentina, con quien Le Pen se siente identificada, el general Perón, proscrito desde el 55 y desde el exilio en Puerta de Hierro en Madrid, envió el mensaje a los militantes del peronismo de recibirlo como si fuera él mismo. Y así sucedió. Ante su llegada en las calles se escuchaba jóvenes al grito de Gaulle, Perón, tercera posición. Una clara alusión al posicionamiento geopolítico que los emparentaba a De Gaulle y a Perón, ¿no?
Es ahora una mujer la que vuelve a unir a Francia y al peronismo. Marine Le Pen, la candidata a presidente que acaba de pasar a la segunda vuelta junto a Emmanuel Macron, no solo es una reivindicadora de la figura y políticas del general de Gaulle, sino que abiertamente se ha identificado con el peronismo y su tercera posición, así como admiración con la figura de Eva Perón. Ante preguntas sobre sus propuestas políticas con una agenda económica y social proteccionista, díganme si eso es de derecha, pensar primero en las industrias francesas, primero en los trabajadores franceses, primero en la economía francesa. Esas son políticas nacionales. Las políticas nacionales no son políticas imperialistas, no son políticas globalistas, no son políticas neoliberales. Entonces, Marine Le Pen es nacionalista, pero el nacionalismo no es la derecha necesariamente, más cuando el nacionalismo es popular. Y en realidad, Macron tampoco es la derecha, porque es socialdemócrata. Él busca una economía social de mercado. Entonces ya no nos sirven las categorías de izquierda y derecha para pensar la política. Hay que pensar en términos de globalismo y nacionalismo. Macron es socialdemócrata, pertenece al consenso de Washington y es globalista. Le Pen pertenece al mundo del nacionalismo. Políticamente soberana, de independencia y defensa de valores culturales del occidente cristiano, ¿no? Eso es lo que defiende Le Pen. Le Pen las definió como un peronismo a la francesa. En su discurso, tras conocerse los resultados de la reciente elección, sentenció en sintonía: el próximo día 24 se juegan dos visiones de la sociedad, la de la división y el desorden, o la de la unión de los franceses en la justicia social y la protección, es decir, el nacionalismo popular. Restauraré en todos los ámbitos la soberanía de Francia, en contra del orden global neoliberal, la libertad de los franceses de decidir por ellos mismos. Justicia social, independencia económica y soberanía política han sido y son las banderas políticas inclaudicables del peronismo, expresadas hoy de forma explícita por Le Pen, como así el anhelo de la unidad nacional y la armonía social frente a la división y el desorden, como también la reindustrialización, como Trump, frente al avance de un modelo financiero absoluto. Y es en este punto crucial la grieta entre Macron y Le Pen, como lo fue entre Trump y Biden. Reindustrialización, que es lo que plantea Trump en el orden del nacionalismo, y soberanía política, porque Trump controla el comercio exterior, que no lo hacía el orden neoliberal porque estaba penado por el ordenamiento que había generado el Tratado de Transpacífico. O desindustrialización y sumisión al globalismo financiero, que es lo que sostiene hoy Macron. Marine Le Pen ha logrado conciliar una agenda económica proteccionista y una agenda socialmente justa con una agenda cultural conservadora en defensa de los valores occidentales y de seguridad para los franceses ante el delito y el terrorismo. Las etiquetas que suelen propinar los medios de comunicación como de extrema derecha es un espantapájaros, una impotencia ideológica al no poder ubicarla dentro de su esquema tan viciado y corto mental, o de hemiplegia moral, como bien hizo mención Le Pen en referencia a sus rivales Mélenchon y Zemmour. Son hemipléjicos. Uno habla solo de protección social y otro de protección civilizacional. Yo soy candidata de la protección, la seguridad y la civilización. De hecho, durante su campaña, tres han sido las consignas centrales y más mencionadas: unidad nacional, reindustrialización y restaurar el orden, la comunidad organizada. Le Pen se ha presentado como la candidata que busca la armonía social y representa a todos los franceses sin distinciones. En plano económico, propone mantener el estado de bienestar y la seguridad social con un estado estratégico que dé protección a los más vulnerables y prioridad a los franceses.
créditos a pymes que van de la mano de una exhibición de impuestos a quienes aumenten salarios 10% y lo que ha sido su eje de campaña, la baja de impuestos, especialmente el IVA. En cuanto al plano social, la preservación de la seguridad y la promoción de la justicia social son el núcleo del modelo. A diferencia de Macron, Le Pen se opone a la suba de edad jubilatoria y el ajuste de haberes. Incluso propone subir las jubilaciones al mínimo de 1.000 euros y reducir la edad para aquellos que comenzaron a trabajar antes de los 20 años. Otro de los puntos clave es reforzar asignaciones para las familias francesas y las madres solteras, préstamos a tasa cero para las familias y jóvenes. En el marco de la política exterior, el más importante, aparece un giro rotundo a la política francesa llevada adelante desde el Tratado de Maastricht, que traza los lineamientos de política exterior y económicos. Marine Le Pen propone volver a la Europa de naciones y romper con el Pacto de Bruselas como Berlín. Ante el conflicto ruso-ucraniano, ha propuesto, una vez terminada la guerra, establecer una alianza estratégica con Rusia, como el tan anunciado retiro de Francia de la OTAN. Tampoco ha sido reacia en criticar la diplomacia norteamericana y la injerencia de Washington en la política francesa. Desde un marco realista, la reivindicación de la soberanía nacional de Francia y su restauración en el marco de naciones con una potencia como de diálogo y de paz son su primordial aspiración. En su último discurso en Aviñón, Le Pen proclamó: Francia debe convertirse una vez más en una potencia de paz, en una embajadora en el respeto de los pueblos, una defensora de los países sin voz, una artesana del diálogo entre las naciones. Marine Le Pen, en política exterior, recoge la tradición gaullista mencionada en un principio. En cuanto a la política, Le Pen, desde su partido Agrupación Nacional, ha construido un movimiento político, un movimiento nacional y popular de patriotas, como lo ha definido él, expresando a la Francia profunda que representa a los franceses más allá de fracciones partidarias e ideológicas, sintetizándolo en una de sus últimas apariciones. Nuestro partido es Francia. La candidata ha logrado canalizar el descontento con Macron e interpretar la demanda de los franceses abandonados, la clase trabajadora y los jóvenes. En resumen, la reivindicación de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, el eje puesto en el orden y el trabajo, el llamado a la unidad nacional y la armonía social, la restauración de los valores culturales y la política de reindustrialización, la política exterior soberana y de tercera posición, el impulso de un Estado estratégico que reafirme la independencia francesa en áreas de interés nacional, hacen de la propuesta de Le Pen un peronismo a la francesa. Retomando lo mejor de nuestra doctrina nacional, priorizando el trabajo y la defensa del interés nacional, con el pueblo como soberano, de salir triunfadora, sin duda, marcaría un cambio radical en la política global, tal cual fue la llegada de Trump a los Estados Unidos. Desde que Trump salió del Tratado de Transpacífico, ya no se habla más en términos de izquierda y derecha, socialistas o liberales, socialdemócratas o neoliberales. A partir de la pandemia que genera hechos globales y el avance del globalismo, la resistencia nacionalista ya no tiene que ver con la izquierda ni con la derecha, sino con la soberanía nacional. Es un nacionalismo de paz y amor, un nacionalismo popular, un nacionalismo de justicia social. Ya no es el nacionalismo de derecha, ya no es el nacionalismo xenófobo de la Liga del Norte. Ahora es el nacionalismo proteccionista que se basa en la protección del pueblo todo. Esa es la nueva dicotomía y esta es una nueva prueba de que las categorías de izquierda y derecha ya no sirven para pensar en la política. Muchas gracias.